¿Qué decimos? Que cuando la presión fluyente desde el fondo del pozo llega con una presión en la cabeza, decimos el pozo está subgélico. Si esa presión fluyente no llega hasta la superficie y se queda debajo del nivel del pozo, decimos que ese pozo está muerto. Y por lo tanto, para continuar produciendo, le vamos a aplicar producción artificial. Ahora la pregunta que tengo ahí, esa producción artificial que yo quiero sacar, tiene que cumplir la condición sine qua non, que esa producción debe estar dentro de la IPR, que le vamos a tomar en el momento que el pozo dejó de producir. Porque las IPR son función del tiempo. En el año 1890, que se perforó el primer pozo, se le tomó un IPR. En el año 2023, que yo quiero, ya se murió, antes de hacer el diseño de la producción artificial, que ya está muerto, tengo que tomar una IP, hacer una información para construir una IPR. Y hemos dicho que en Talara, todo el trabajo en Talara para hacer la IPR hay de dos maneras. Uno, haciendo el cálculo de las presiones, para lo cual yo tengo que tener presión en el casing, nivel estático y nivel dinámico y presión fluyente. Y calculo la presión, que es igual a la fórmula que dice que la presión en el reservorio es igual a la presión en el casing, más 2.3 la presión en el casing por la presión del casing sobre 100, por el nivel estático sobre 1000, más el D o nivel de asiento menos el nivel estático por el gradiente fluido. Igual la presión fluyente, y con esos dos valores construyo mi IPR, y siempre hemos dicho que para Talara consideramos el tercer caso, más conocido como el método de Vogel, donde dice que la presión del reservorio es igual a la presión de Burke. Pero hay un método que es más exacto que Vogel, que considera exclusivamente, y eso sería lo que se debe aplicar en Talara, pero no se hace, que es el método de Fejković. Fejković este señor hace una grey, o sea, un adelanto, toma como punto de partida lo de Vogel, que Vogel lo que dice es la IPR, el Q máximo, es igual, decimos, al Q de la prueba, 1 menos 0.2, la presión fluyente entre la presión del reservorio, menos 0.8, la presión fluyente sobre la presión del reservorio al cuadrado. De esa manera, haya Vogel, el Q máximo, y para cualquier presión fluyente que yo me ponga, hay un caudal que le corresponde. Y ahí hemos simplificado en lo que dice el Q al 75% como punto 4 de este Q máximo. Si la presión fluyente viene a ser el 50% de la presión del reservorio, ese Q es 0.7 el Q máximo, y si la presión del reservorio es el 25%, ese Q máximo es el punto 9. Fejković dice, ¿qué cosa? Que cualquier caudal Q va a ser igual a una constante que multiplica a la presión del reservorio elevado al cuadrado menos la presión fluyente elevado al cuadrado, elevado, todo esto elevado a un exponente n. Esa es la ecuación que hoy día no la vamos a ver, se la menciono, y que los alumnos, que si llegamos y estoy vivo y sigo enseñando en gerenciamiento de reservorios, ahí explico este caso. ¿Qué significa el Q máximo con Fejković? ¿Qué significa el Q máximo? El Q máximo, ¿cuánto hemos dicho nosotros? ¿Cuándo obtengo el Q máximo? Cuando la presión fluyente, para que se cumpla esto, es que la presión fluyente sea igual a ¿cuánto? A 0. Entonces, si esta presión fluyente es igual a 0, el Q máximo va a ser C por la presión del reservorio elevado al cuadrado elevado a la n.
Y entonces aquí, para encontrar el valor de C y el valor de N, para Fejkovic necesitamos dos pruebas de producción. En cambio, para Vogel solo necesitamos una prueba de producción. Esa es la diferencia entre Vogel y Fejkovic. Fejkovic se utiliza exclusivamente para aquellos reservorios cuya presión es menor que la presión de burbuja, típico Talara. Sin embargo, Talara no aplica Fejkovic por la comodidad que tiene Vogel, porque Vogel con una prueba de producción hallamos el Q máximo y hacemos la IPR y se acabó. Si aplicáramos Fejkovic a Talara, vamos a encontrar que el Q máximo que se obtiene con Fejkovic es menor que este Q máximo que se obtiene con Vogel. Y a veces se preguntan, ¿por qué mi pozo no está dando el Q máximo? Porque realmente está sacando el Q máximo, pero este Q máximo es generalmente mayor que el Q que obtiene Fejkovic. Adelante. Buenos días. Y entonces, esa es la manera, ¿ya? La primera condición que hemos dicho para la producción artificial lift, es que el Q de producción, siempre hemos dicho, debe ser igual a 0.8 este Q máximo. Esa es nuestra primera regla. Si mi Q máximo es 100 barriles, quiere decir que el Q que voy a producir máximo es el 80% de eso. Ya. Si a mí me piden, como les he repetido, un caudal de producción que no está dentro de la IPR, y voy a construir un IPR, acá sea por cualquier lado, este es mi IPR y determinado, esta IPR la he construido con información generalmente del SWAP, porque el pozo ya está muerto. Para hacer ese IPR, vaya, resucitar que está vivo. Me hace quedar mal, ¿no? Es como tío, nada. Entonces, esta IPR que le he construido cuando ya el pozo está muerto, la información para construir esta IPR es mediante la operación del SWAP. Y para construir esto, encuentro la presión del reservorio y encuentro una presión fluyente a un determinado caudal y construyo el IPR utilizando Vogel, que es el tercer caso. ¿Ya? Este Q máximo, si a mí me dicen que produzca, vamos a suponer que este Q máximo es 100 barriles, como estoy diciendo, 100 barriles por día. Si a mí me dicen, diseñe usted producción artificial para este pozo que tiene un máximo de 100 barriles, una producción de 200, ¿se podrá sacar 200? No, porque el pozo solamente da 100. Ese es lo primero que nosotros tenemos que hacer, ir a la IPR para verificar si el caudal que me están pidiendo para producir está de acuerdo a esa IPR. Ahora, si yo tengo la IPR y me dicen, hágale un diseño de producción artificial, ¿qué digo? Lo máximo que voy a producir, ¿qué va a ser igual? A 0.8 el caudal máximo. Si por ejemplo es 100, máximo le voy a sacar 80 barriles. Ya, 50 puedo sacarle, porque el da como máximo 100. Ahora viene la segunda condición. Si a mí me dicen, esta es la primera condición, la segunda condición es que para construir todo el performance de un pozo, debo utilizar los gradientes de presión. Estos gradientes de presión son utilizados para hacer la curva de outflow. No tienen que ver nada con el reservorio, solamente esto viene a ser función del caudal que yo voy a producir.
construyo mi curva de outflow. Y si esa curva de outflow se intersecta con la IPR, digo qué cosa, ese pozo es surgente. Pero si no se intersecta y se va por acá el outflow, ¿qué digo? Ese pozo está muerto y necesita producción artificial. ¿Se dan cuenta? Bien. Y lo tercero que viene a ser, para nosotros manejar estos gradientes de presión, ¿para qué me ayudan? Para hacer el outflow y me ayudan en el gas lift. En el primer método de producción artificial, que es el gas lift, hemos dicho, nosotros hemos comenzado, que es una etapa de continuación de la surgencia natural. ¿Qué es lo que hago? Es para hallar el punto de inyección y la profundidad de la válvula operativa que le llamo DB. Ya, entonces, aquí estamos. Habiendo visto eso, y nos dicen que hagamos un diseño de gas lift para ese caudal, tenemos que obligatoriamente, en la forma técnica como debe hacerse, usarse estos gradientes. Entonces, ¿qué tengo yo? Voy a tener este gráfico que siempre voy a tener. Aquí está mi presión fluyente a ese determinado caudal que ya verifiqué que sí lo puedo sacar, y hago el perfil de presión fluyente y digo el pozo muy bacán. Aquí está su nivel estático. Hasta ahí llegó. Y entonces me hago la tercera pregunta para ver eso. ¿Cuál es la presión en la cabeza que yo necesito producir ese pozo? Y esa presión en la cabeza, hemos dicho, la calculamos como la presión en la línea más la caída de presión en el flujo horizontal. Tenemos la presión en la cabeza. ¿Qué otra pregunta decimos? ¿Cuál es el GLR de producción? ¿Con qué GLR voy a producir ese pozo con gas lift? Y una vez que he decidido el GLR de producción, ¿y qué decimos? Que ese GLR de producción es igual a que ¿quién? Al gas inyectado más el gas de formación dividido entre el caudal P. Ese es el GLR de producción. ¿Y qué es el gas inyectado? Gas inyectado es igual a ¿quién? Al IGLR multiplicado por el caudal multiplicado por el niple de asiento dividido entre 1000. Ese es el IGLR. Y hemos dicho que este valor de IGLR normalmente usamos 400. Estamos en el promedio. Para Talara, este valor se va a 600, está entre 600 para los pozos de la costa y 1200 está para los pozos del mar. Pero nosotros, cuando hagamos un diseño, siempre vamos a usar el valor de 400. ¿Ya? Si no les dan el IGLR, ustedes parten su diseño con 400. Entonces, dicen, 400, ¿por cuánto voy a producir? Niple de asiento sobre 1000. Ese es el gas inyectado. Y el gas de formación, este gas de formación, ¿a qué es igual? Ese gas de formación es igual al GLR que del pozo que está produciendo multiplicado por el caudal. Antes de que el pozo muera, si el GLR de formación del pozo antes de morir era 400 y yo quiero sacar 100 barriles, quiere decir que el gas de formación va a ser 400 por 100. Bien, mirado esto, y la otra condición es que después de haber hecho todos estos cálculos, tengo que ver si este GLR de producción lo acepta el gráfico del gradiente de presión.
Póngase que ustedes sacaron que para producir 100 barriles necesita un GLR de producción de 5000. Entonces van a su gráfico, gradiente de presión. ¿Dónde están los gráficos de gradiente de presión? Siempre tienen que estar acá como su cafecito ahí. Así cuando se ponen a estudiar, están con su café. Entonces, ven ustedes ahí, si para 100 barriles, ¿cuál es el máximo GLR de producción? Ahí lo ven ustedes. ¿Cuánto es? 5000. Quiere decir que sí puedo usar 5000. Pero si al hacer esta operación me sale 6000, quiere decir que no puedo sacar esos 100 barriles con esa tubería de 2/3 octavos y para ese GLR. Entonces, eso es lo que nosotros. Y una vez que ya vemos eso, hacemos otra vez el perfil. Este perfil es de presión con el GLR de producción. Y se va a intersectar en ese punto, y esta es la presión Dow que llamamos. La presión Dow, y aquí tenemos el punto de inyección. A este punto, esta gradiente, desde el punto de inyección hasta la presión fluyente, le llamamos G1. Este G1 es el gradiente del fluido antes que le metamos el gas. Y ese G1 ¿a qué es igual? A la presión fluyente menos la presión en el Dow, que es la presión en el punto de inyección, dividido entre el niple de asiento menos en la profundidad del punto de inyección. Ese es el G1. Y el G2, este de acá será el G2, es igual a ¿quién? A la presión Dow menos la presión en la cabeza, esto menos esto, dividido entre el punto de inyección menos 0. ¿Ya? Estos son dos datos que vamos a hacer. Siempre del punto de inyección para arriba es el gradiente con el gas lift, y del punto de inyección para abajo es el gradiente sin el gas lift, que es el gradiente propio del fluido, y que ese gradiente ¿a qué es igual? A la gravedad específica multiplicado por 0.433. Este de aquí, este gradiente, yo lo calculo diciendo que eso es igual a su gravedad específica por 0.433. Y la gravedad específica es la relación de densidades. La densidad del fluido dividida entre la densidad del agua. Bien, una vez que hallamos el punto de inyección, tenemos que aumentar de 50 psi. Generalmente, este es el delta de P de la válvula, 50 psi, levantamos, y aquí decimos, aquí está el dB. Y esta presión acá se llama la presión A. Entonces, la presión A es igual siempre a la presión Dow más 50 psi. Siempre. ¿Ya? ¿Y a dónde está la ubicación? Vemos esta presión, levantamos e intersectamos con el G1 y vemos la profundidad, y ahí está la válvula DBO, que es la válvula operativa. Quiere decir que si yo coloco esta válvula operativa a esta profundidad, el punto de inyección va a estar aquí, y cuando entre el gas, a partir de este punto va a cambiar el gradiente para llegar a la presión en la cabeza. Todo eso lo hacemos utilizando los gradientes de presión. Sin embargo, lo que les voy a enseñar ahora, que ya lo he hecho, es hacer esto mismo, pero sin usar los gradientes de presión, que le llamo el caso práctico. ¿Ya? ¿Alguna pregunta para borrar? Ese es el repaso de lo que es el gas lift, que es la práctica, punto de inyección y profundidad de la válvula operativa. ¿El G2 puede volver a repetir la fórmula? G2, la presión Dow, que es la presión en el punto de inyección, menos la presión en la cabeza,
dividido entre la profundidad del punto de inyección menos 0, porque la presión en la cabeza tenemos a la profundidad de 0. Pero si me dan un punto por acá, ¿yo qué puedo decir? Siempre va a ser esto menos esta presión dividido entre la profundidad de este menos esta profundidad, porque siempre gradiente de presión general en gradiente de presión, el gradiente de fluido es ¿a quién? A la gravedad por 0.433 es igual a un delta de P entre un delta de B. Ese es el concepto. ¿Ya? Bien, entonces ahora borramos eso. Y ahora, para el método práctico, si les digo, hágame un diseño, encuéntrenme el punto de inyección y la profundidad de la válvula, nosotros tenemos que usar lo siguiente. Primero, que el G2, por definición práctica, la teoría dice que es 0.04 PSI por pie. Eso dice que el G2 en el método práctico va a valer 0.04 PSI por pie. En mis diseños que yo utilicé para Talara, y si alguna vez ustedes trabajan en Talara y hacen gas lift, Talara yo usaba y me iba bien con un valor de 0,06. ¿Ya? Ese es el valor que yo utilicé en Talara. Pero la teoría del libro, cuando van a ver ustedes todos los libros, hablan de 0.04. ¿Ya? En general. Bien. El G1 es la gravedad del fluido por 0.433. Donde G es la gravedad del fluido. Parte de la presión fluyente para acá. ¿Ya? Esta es la gravedad. Acuérdense que yo estoy tomando como si esta fuera una línea recta. ¿Ya? Entonces el nivel estático va a ser menor. Cuando yo tomo un gradiente constante, si esto fuera una línea recta, el nivel estático va a ser mucho mayor que el nivel estático que yo encuentro con el gradiente de presiones. Pero ese es el método práctico. Bien. Tercero, la presión en la cabeza es un dato. Y ya sabemos que es igual a la presión en la línea más el delta de presión del flujo horizontal. O lo que me dicen, diséñame con una presión en la cabeza de tanto. Si me dan el valor, ya lo tengo. Si no me dan, tienen que darme la longitud de la línea de flujo, el diámetro de la línea de flujo y el caudal. Y el GLR que ustedes van a determinar porque esto lo hacemos usando un gráfico de aquí. Así. Sí, pues este es una cosa así. Panzoncitas. ¿Qué tengo que usar? Este es el GLR de producción con gas lift. Aquí calculo esto, no con el GLR de formación, sino uso el GLR de producción que yo ya he determinado. Porque eso se calcula tanto para el caso usando gradientes de presión como para el método práctico, igualito. Y entonces, aquí tenemos la presión en la batería, entramos, la longitud equivalente, le aumentamos la línea de flujo, la longitud, y hallamos acá, y esta es la presión en la línea. De esa forma, si no me dan la presión en la cabeza, tengo que usar los gráficos de flujo horizontal. O me pueden dar que la presión en la línea entre la presión en la cabeza sea igual a 0.4. Me pueden dar esa relación y entonces yo, al calcular la presión en la línea,
divido entre 0.4 y tengo la presión en la cabeza. Otra forma es con la ecuación del BIN, que la presión en la cabeza es igual a 10 veces el caudal Q, el GLR a la 0,546, dividido entre D a la 1,89. No me dan la presión en la cabeza, pero me dicen el caudal, que es lo que voy a producir. ¿Cuánto es este GLR? Este es el GLR de producción. Siempre ahí está el GLR de producción con Gasly, ese que está allá. Elevado a la 0,546, dividido entre el estrangulador, que ya hemos dicho es en denominador 64, a la 1,89. Tres maneras de hallar esta presión en la cabeza. Uno, el dato. Si yo sé que siempre, para que me llegue a la batería, necesito siempre ese y ya sé ese dato. No sé, dame la presión en la batería. Uso mis gráficos de flujo horizontal. Estos son los gráficos de flujo horizontal, los panzoncitos, y los flujos verticales son los que son echados. Determino la presión en la línea, y si no hay estrangulador, uso esta fórmula. Y si hay estrangulador, uso esta fórmula. ¿Cuál es el mayor valor? ¿Cuál es el que uso? Si hay estrangulador, el que tiene el mayor valor. Pero estas dos las utilizo cuando tengo el estrangulador. Y solita esta de acá, cuando no hay estrangulador. ¿Ya? Bien. Tercero. Entonces es lo primero que hay que saber. Lo segundo acá, lo tercero. Ahora sí. ¿Cómo hacemos el gráfico? ¿Qué decimos? Decimos que el G1, que es dato, que me lo han dado el G1, me han dado dato, que dije el G2, que me han dado dato, que ya sé 0.4, esto es igual, la fórmula ¿cómo era? ¿Cómo era la fórmula? La presión en el punto de inyección, que es la presión Dow, menos la presión en la cabeza, dividido entre el punto de inyección nada más, porque en superficie es 0. Ahora, esta presión Dow es igual a ¿quién? A la presión en la cabeza más la presión en la cabeza, la presión Dow es más el gradiente de G2 multiplicado por la profundidad D. Y en este caso tendría que ser el punto de inyección. ¿Ya? Y la presión ¿a qué va a ser igual? A la presión Dow más 50. ¿Ya? Ahora, el G1 ¿a qué es igual? Que hemos dicho el G1 a la presión fluyente menos la presión Dow dividido entre ¿quién? Entre el niple de asiento menos el punto de inyección. Si yo conozco el fluido, si conozco esto, este G1 y esa presión fluyente, ¿a qué va a ser igual? A la presión en la cabeza más el G1, el G2 multiplicado por el punto de inyección, que tengo esta presión Dow, más, ¿qué cosa? Va a tener el G1 multiplicado por D, por el niple de asiento, menos el punto de inyección. Lo hacemos gráficamente aquí. ¿Ya puedo borrar esto todavía? Profesor, entonces puedo usar esas dos fórmulas para el G1. Sí, G1. Este dato te lo van a dar. Pero ¿qué vas a conocer? ¿Cuáles siempre son los datos? La presión fluyente. Ese es el dato que vas a tener. Y el G1 vas a tenerlo porque es el fluido que tú vas a levantar. ¿Ya? Entonces, el Tau ya lo conoces. Encuentras el punto inicial y tienes entonces donde el niple de asiento también lo tienes. Y de esa manera se calcula el G1. ¿Ya? En la práctica el gráfico es así. ¿Ya borro esto?
asiento, ¿qué tengo aquí? ¿Qué conozco? La presión fluyente, esa de todas maneras la tengo que conocer. ¿Y qué conozco acá? La presión en la cabeza. Entonces, para hallar esta presión, que nosotros le llamamos la presión Dow, ¿qué hago? Conozco el punto de inyección, este es el punto de inyección. Entonces, 1, y esta es el G2, que hemos dicho es 0.4 PSI por pie. Y esta presión, ¿a qué va a ser igual? A la presión en la cabeza. Como hemos dicho, la presión Dow, repetimos, es igual a la presión en la cabeza, más G2 multiplicado por el punto de inyección. Esta es la presión Dow. Por ejemplo, si yo tengo acá 100 PSI, y quiero que mi pozo trabaje con 100 PSI, y este gradiente y este punto de inyección quiero a 5000 pies, entonces ¿cuánto va a ser la presión Dow? La presión Dow será igual 100 más G2.04 por el punto de inyección, que es 5000, que he dicho que este es 5000 pies, ya, por 5000 pies. ¿Cuánto me da esa presión de inyección? 0.4 por 5000, que es, ¿cuánto? 200 más 100, ¿cuánto da? 300. 300 PSI. Quiere decir que yo en mi gráfico cuento 100, 200, 300, acá está 400, 500. Pues donde está 300 y la profundidad que me han dicho, aquí, al unir esta recta y extrapolarla, la presión en el niple de asiento será ese valor. Y si yo quiero calcular la presión en el niple de asiento, ¿cómo calcularía la presión en el niple de asiento? La presión en la cabeza más G2 multiplicado por ¿quién? Por el niple de asiento. Y esa es la presión que voy a tener al punto del niple de asiento. Acá estoy calculando porque necesito el P-Dow. Ya, ahora bien, el G1 va a ser del punto de inyección acá. Todo esto voy a tener de la fórmula. Este es el G1 y aquí está el G2. G1, que es igual, hemos dicho, presión fluyente menos la presión Dow, ahí está, entre niple de asiento menos punto de inyección. Y entonces, de esa manera construimos. Ahora, ¿dónde está la válvula? A este P-Dow le aumento 50, aquí la mitad, levanto y lo uno y lo intersecto con el G1, no con el G2, sino con el G1, y aquí tengo el GB. ¿Ya? Entonces, si hacemos esto para el ejercicio, ¿qué decíamos? Estamos produciendo un petróleo de 35 grados API. Y eso viene a ser hallar el valor de G. Siempre aplicamos 141.5 entre 131.5 más 35 grados. Y G me salía 0,85. Y entonces el G sub P, el gradiente será 0,85 por 0.433, y ese G sub P era 0,37, que se va a transformar en G sub 1 para el método práctico. ¿Ya? Entonces, si yo conozco la presión Dow, que es fácil, aplico la fórmula de G1, conozco esta presión Dow, conozco el niple de asiento y conozco el punto de inyección, la presión fluyente, que será igual a esta diferencia por el gradiente más la presión Dow, y ya tengo la presión fluyente 1, y digo, esta recta tiene un gradiente de 0,37. ¿La cuenta? Para el ejercicio que hemos resuelto con método de gradientes de presión, ¿dónde estaba el niple de asiento? ¿Niple de asiento dónde estaba? Creo que era 5800, creo, no sé, el gráfico, el que hicimos, el que sacaste la copia. ¿Ah? 5800, ¿ya?
Mira, voy a encontrar el punto de inyección. ¿Y cuánto era la presión fluyente? ¿Cuánto era la presión fluyente? 500. ¿Ah? 580. 500, la presión fluyente. Esta presión fluyente, ¿cuánto es este valor aquí? 580. ¿Ya? Entonces nos dicen, encuentre el punto de inyección para un pozo que tiene niple de asiento a 5800 y que tiene una presión fluyente de 580 psi. Método práctico. ¿Ya? No sé dónde está el punto de inyección que queremos hacer. Entonces, cuando vemos eso, voy a hacer el gráfico aquí. Entonces yo hago mi gráfico. ¿Y qué necesitamos? Una presión en la cabeza de ¿cuánto ha dicho? De 100 psi. ¿Ya? Entonces voy a hacer el método práctico con estos datos. Presión en la cabeza, 100 psi. Niple de asiento, 5800. Y la presión fluyente al niple de asiento, 580 psi. ¿Ya? Ahora, ¿qué digo? ¿Qué asumo? El gradiente G12. Entonces, aquí yo tengo, generalmente, aquí es 5800 pies, que es el niple de asiento. Entonces yo tengo acá 100 psi. Bien, ¿qué hago? Calcular la presión a 5800. ¿Cuál sería la presión a 5800 pies? La presión fluyente. La presión que yo tengo a 5800 pies, ¿a qué va a ser igual? 100 más 0,04 por 5800. Y esa es la presión que voy a tener aquí a 5800. 100 la presión en la cabeza, el gradiente que es 0,04 por 5800. ¿Y cuánto me da acá ese valor? 332. 332 psi. Entonces acá, digo, acá hay 100. Acá hay 200, 300, acá tengo que llegar hasta los 580 porque tengo que tener la presión fluyente. Entonces voy a hacer aquí 100, aquí 200, 300, 400, 500, 600. En mi gráfico, aquí hay 100 psi, acá hay 200, hagan ese gráfico, vayan trabajando, 400, 500. Hagan ese gráfico, aquí ustedes han puesto creo 2 cajoncitos, no sé cuánto. Con escala que hicieron el gráfico, ¿cuánto pusiste de escala ahí? Para este gráfico que tienes aquí. ¿Y acá cuánto tienes? ¿20? ¿Cuánto es 100? ¿Pero cuántos cajones hicieron? Dos cada cajón es 50 entonces. ¿Sí? Me parece que no. A ver, déjame ver. ¿Ya? ¿Sí? O sea, acá 100 era de 20 en 20, ¿cierto? 100, 200, o sea, acá hay 5, 10, 15, 20, 25, 30 cajones. 30 cajones deberían haber en el ajo, si no lo hacen con escala de, ponen pues 1 centímetro, ponen, si ya es cuestión gráfico de ustedes. ¿Ya? ¿Ah? Entonces, acá si ustedes lo hacen, pueden hacer con ahí trabajamos.